¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y enseguida les comparto la pantalla. Muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a avanzar el día de hoy? El día de hoy vamos a retroalimentar, bueno, voy a poder responder algunas dudas que aún tienen en las normas APA 7 según lo avanzado. Vamos a aprender también algo que no aprendimos entre los anexos, cómo deberían de ir los anexos. También vamos a ir aprendiendo entre las calificaciones o lo que se tiene que tomar en cuenta en las normas APA 7, lo más principal en un momento donde ustedes presenten su documento final académico. Bien, vamos a ir viendo esos puntos, pero vamos a ir retroalimentando las partes más principales y fundamentales de las normas APA 7. Bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta de nuestra sesión final? El día de hoy va a ser la sesión final. Ya les voy a explicar el por qué, pero vamos a ir mediante estos pasos. El primer paso va a ser la automatización técnica en Word. Les voy a ir indicando para retroalimentar entre cuándo es que va las sangrías francesas, las sangrías de primera línea, ya que me han preguntado algunos cómo es que van, ¿no? Quizá hay alguna confusión en esa parte. Lo vamos a volver a realizar y les voy a ir indicando en esa parte. Auditoría del documento. Vamos a ver en esta parte la verificación de su documento contra la norma APA 7. Esto ya cuando sea el proyecto final, cuando me entreguen su proyecto. Vamos a ver también los requisitos de la entrega, cómo deben entregar su proyecto final y también vamos a ver qué es lo que van a realizar aquellos que no me han podido presentar sus prácticas. Va a haber algún otro método donde puedan recuperar la nota. Y el cierre administrativo. Y les voy a mostrar un aviso y el cronograma del feriado. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos podido observar en el transcurso del curso hasta el día de hoy, que serían 9 clases, ¿no? Son 9 clases, 9 días, cada día de 1 hora y media. Hemos avanzado entre las normas APA 7, entre la automatización, entre reducir el tiempo, reducir errores utilizando las configuraciones que han logrado aprender y rescatar en el transcurso del curso, ¿no? Ya no, que en este caso ya no van a poder realizarlo de manera manual y lo demás, que ahora ya pueden manejarlo las normas APA 7, pueden dominarlo, pueden configurarlo y también con la ayuda de los manuales que les he compartido, es que también se pueden ir guiando y retroalimentando con los videos. Pues, ¿qué es lo que nos muestra en sí las normas APA 7 en nuestro documento? En sí es la formalidad, se diría, un documento formal, no es un documento cualquiera, es un documento muy formal, un documento que muestra precisión también entre lo visual y lo que hemos trabajado, ¿no? La eficiencia en el tiempo. Hemos deducido bastante tiempo pasándonos de la manera manual a la manera automática.
Entre la sangría de primera línea versus la sangría francesa, que es, que también habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de primera línea de la francesa? ¿Cuándo es que se utiliza la primera línea? La primera línea se usa al inicio de cada párrafo en el cuerpo general, pero la sangría de primera línea más va referido al párrafo de los contenidos que tenemos, ¿no? En nuestro documento de Word, basándonos en las normas APA 7. Entre la sangría francesa, pues está exclusivamente en la lista de diferencias. Solamente en esa parte es donde utilizamos la sangría francesa. ¿Qué sangrías más hemos utilizado? Hemos utilizado la sangría a la izquierda cuando son citas textuales largas, ¿verdad? Es una cita textual larga. ¿Qué es lo que debemos de realizar? Es que deberíamos de colocar una sangría izquierda, ¿verdad? Una sangría izquierda, no una sangría especial. Una sangría izquierda de 1,27 centímetros. Y si es que la cita larga tuviera entre dos párrafos o tres párrafos, a partir del segundo párrafo a posterior debería de ir una sangría adicional, una sangría de primera línea de 1,27 centímetros. Y habíamos dicho, ¿no? Esa parte es como se deben de colar las tres sangrías en sí que hemos utilizado. Sangría de primera línea para todos los párrafos, la sangría francesa que es exclusivamente para la lista de referencias y la sangría a la izquierda que es exclusivamente para las citas largas. Y adicionalmente, desde el segundo párrafo, la sangría de primera línea. Habíamos visto también entre la configuración entre los párrafos, en la opción de alineación a la izquierda, entre la sangría especial, izquierda-derecha, el espaciado que debe de ser de cero, el interlineado en este caso, que debería de ser el doble, ¿no? De 2,0. Ya hemos visto cómo en dónde debemos de ingresar para poder configurar estos pasos. También habíamos visto entre las citas y la bibliografía, que este fue, ¿no? Una sesión un poco más grande porque habría que, es, o bueno, se trabaja de bastantes maneras. Las citas, ¿no? Parafraseada, en una cita textual corta, larga, una cita textual narrativa, una cita textual parentética, pues van trabajando de distintas maneras, con uno, dos, tres o más autores, sin autor, autor corporativos y demás. Pues hemos ido trabajándolo. ¿Y qué era lo interesante en esta parte de las citas y la bibliografía? Es que en la base de datos que tiene Word podemos manejarlo, ¿no? Porque se preguntarán, ¿no? ¿Cómo es que empiezan a guardar los datos de la cita y se genera automáticamente lo que vendría siendo, ¿no? Una lista de referencia? ¿Cómo es que se genera automáticamente? Pues es un lugar donde se almacena y se guarda las fuentes en un catálogo de utilizable. Una vez de almacenar, o bueno, una vez primero para iniciar de insertar, colocar las citas exactas en el texto de forma dinámica, basándonos a almacenarlo. Después de almacenarlo, ¿qué es lo que pasa? La generación nos genera una lista de referencias automáticamente, ¿verdad? Y es de esa manera como se debe de trabajar entre las citas y bibliografía. Ya hemos logrado comprender lo que vendría a ser el almacenamiento y cómo se genera esta lista de referencias. También habíamos visto el flujo de trabajo en la bibliografía. Se basa en tres fases, entre crear la fuente, citar en el texto y generar el documento. Entre crear la fuente para iniciar, ¿qué es lo que hacíamos en una cita? Buscamos todos los datos que nos proporcione un libro, ¿no? Ya sea el nombre del autor, el apellido del autor,
la editorial, la ciudad, la gestión y el título, ¿no? Ya habíamos visto esto, que debería, primero, para crear una fuente debemos de llenar los campos normativos. El autor, año, título, editorial, fuente. Depende al tipo de fuente en la que va. Si es un, un libro, puede ir un autor. Si es un sitio web, podría ir un autor corporativo, ¿no? Entonces, de esas distintas maneras se va trabajando en una crea fuente. Como en un sitio web, también se puede ingresar la URL, etcétera. Pues es lo que se maneja, ¿no? La segunda fase era poderlo citar en el texto. Si es una cita narrativa, eh, iba entre comillas, ¿no? Si es una cita parentética, y así. Ah, bueno, entre comillas, pero si es una cita parentética, la cita debería de ir entre paréntesis, ¿no? El autor, coma, y el año, coma, y la página. Pues hemos trabajado de esa manera, cómo insertar una cita de manera narrativa y parentética. ¿Qué sigue luego? Una vez que hemos logrado obtener esos datos, hemos generado lo que viene a ser las referencias, las listas de referencias automáticas, ¿no? Y es de esa manera como hemos podido trabajar el flujo de trabajo bibliográfico durante tres fases: crear, citar y generar. Bien, pasémonos con el siguiente tema, que vendría siendo la auditoría integral del documento. En esto nos vamos a basar más en la sesión 10, que debería de ser la fase final. ¿Cuál es la fase final? Es la revisión en la que podemos obtener, ¿no? Entre un documento norma APA 7. Vamos a ver qué revisiones podríamos plantearlos. ¿Qué nos dice acá? La fase final de revisión es la frontera entre un borrador escolar y un documento altamente profesionalizado. El documento profesionalizado, en este caso, sería las normas APA 7. Que todo elemento debe ser verificado contra la norma. En este caso, la séptima edición. La norma APA de séptima edición. ¿Qué es lo que se va a revisar en su... Tomen mucha atención. ¿Qué es lo que se va a revisar en su documento final? Se va a revisar todo lo que hemos podido aprender durante los 9 días. Se va a revisar tanto desde lo más básico, ¿no? Los márgenes calibrados de 2,54 en todos los lados. Es izquierda, derecha, inferior y posterior. La tipografía que habíamos manejado sin serifa, las tipografías con serifa, ya sea Arial 11, Times New Roman 12, que son los más utilizados. El interlineado constantemente fijado a 2.0. Bien, estaba escuchando que algunos me decían, ¿no? En las normas APA 7 el interlineado es de 1.5. No, es de 2.0. Quizá las normativas de su instituto o universidad lo colocaron de 1.5. Está como requerimiento entre esta parte, ¿no? Esta parte ya la hemos llevado. El de 2.0. Deben de verificar, como siempre les recomendaba, verifiquen siempre los lineamientos, los requisitos en los que tiene su institución, para así de esa manera poder trabajar de la manera correcta, configurarlo, ya que ya saben configurarlo en este caso, solamente sería adaptarlo a los reglamentos de la institución o universidad en la que pide. Si les pide un interlineado de 1.5, colóquenlo, el interlineado de 1.5, porque es el reglamento de la institución, y es la institución quienes te van a calificar cuando vas a defender el proyecto de grado. Y eso debes de consultar también. Si es que te piden el 2.0, bueno, pues 2.0. Si es que no dice el interlineado, solo dice norma APA 7, entonces deberías de realizarlo al 2.0.
al interlineado doble. Después, ¿qué más hemos podido avanzar? Lo más básico, la alineación que debe de estar a la izquierda, ¿no? En las imágenes, en las tablas, perdón, figuras y tablas puede estar el centro. Ahí sí podría ser el contenido al centro, pero en la alineación de los párrafos a la izquierda. Ya en los títulos de nivel uno 2 3 eso no. Ya tiene cada título, cada nivel su configuración. También habíamos quedado, ¿no? De la sangría de primera línea, que es de 1,27 centímetros, presentes en cada párrafo nuevo. Entre la arquitectura del documento. En este caso también falta varios puntos, ¿no? ¿Qué es saber lo que faltaría acá? Ya estamos manejando el interlineado, tipografía, márgenes, alineación, sangría. Faltaría ver el tamaño de la hoja, que tiene que ser tamaño carta. También faltaría entre las referencias, la lista de referencias que debe de tener una sangría francesa de 1,27 centímetros. En la cita textual larga, que deben de tener una cita, o bueno, una sangría izquierda de 1,27 centímetros. Y si lleva más de dos párrafos en el segundo y posterior, una sangría adicional de primera línea de 1,27 centímetros. Pues faltan algunos parámetros más, ¿no? Que hemos avanzado en clase, pero son los más primordiales, los más básicos. En lo que más se da cuenta a simple vista en un documento de Word, ya sea digital o impreso, se la nota a simple vista estos pasos básicos que que se debería de trabajar. En la arquitectura del documento vamos a ver la portada. Para que me manden sus documentos finales, me pueden mandar la portada de su institución o universidad, o ustedes lo pueden crearlo con el logo de la institución. Entre las secciones presentes, introducción, desarrollo y conclusión. Acá es donde va a ir, ¿no? Bueno, las secciones que hemos podido manejar. ¿Cómo es que se manejan las secciones? ¿Cómo es que podemos manejar la disposición mediante la sección, la numeración de página? ¿Qué más habíamos llevado? El pie de página igual, ¿no? Que se trabaja a base de las secciones. Y eso es lo que los divide a los documentos, tanto la portada, la carátula, el agradecimiento, dedicatoria, el índice de tablas, índice de contenido, índice de tablas, índice de figuras, el resumen y el contenido, ¿no? Y a dónde van los capítulos uno 2 3 y lo demás. Es lo que se va a poder revisar cuando me envíen su documento final. También vamos a tomar, o bueno, se va a tomar en cuenta en este caso la jerarquía y la navegación. Jerarquía y navegación, ¿qué nos quiere decir en esta parte? La jerarquía, cuando yo vea, ¿no? El nivel uno debe estar de distinta manera configurado al nivel 2 entre la parte del contenido. Entre la parte del índice debe de estar todo en esta parte que vendría siendo, ¿no? Mediante jerárquicamente en el índice. Entre entre los niveles del título en el contenido, de igual manera, va diferente. El nivel uno no tiene la misma configuración que el nivel 2 ni la misma configuración que el nivel 3. Llevan diferentes configuraciones. Como en el nivel uno decíamos, ¿no? Centrado a la negrita, el nivel 2 a la izquierda a la negrita, el nivel 3 a la izquierda, en negrita y cursiva y demás. Pues de esa manera es como se debe de ir trabajando. En su proyecto final se va a revisar mínimo que utilicen tres niveles. Nivel uno 2 3. Se va a revisar estos tres niveles. Y la navegación, ¿qué nos quiere decir en la navegación? Que, por ejemplo, primero que se genere la tabla de contenido automático. Ya sabemos cómo generarlo. Pero si yo le doy control y clic en, en el título que está en la página de la tabla de contenido, que está en el uno la página uno me debe de llevar a la página uno al contenido que le he dado clic con el control clic.
Esa es la navegación en la que debe de manejarlo. Elementos visuales y evidencia. Vamos a verificar cómo han podido aprender entre las tablas y las figuras con numeración consecutiva y títulos descriptivos. No puede ir en caso de que una tabla sea uno, la otra sea 3, la otra sea 2. Ya hay un salto, ¿no? De tablas, debe de ir todo correlativamente, empezando desde el uno, ¿no? Y debe ser en números arábicos. Debe de ir de esta manera. Otra, a ver, algo más que podemos descartar de esta parte es el formato de la tabla, ¿no? Que el formato de la tabla debe de estar como se muestra en la imagen. No debe de estar con las líneas verticales. Debe de estar configurado con las líneas horizontales en esta parte. ¿Qué más descartamos? La etiqueta que debe de estar en negrita y el título debe de estar en cursiva. Algo más que podríamos destacar acá es en el contenido de una tabla. Dentro del contenido de una tabla, en el interior, es donde se puede manejar un interlineado desde 1.0 a 2.0. Y es recomendable de que si manejas 1.0 o 1,5, en este caso es recomendable sería 1,5. Si manejas 1,5 en todo tu documento, en todas las tablas, podrías colocarlo el interior de 1,5 en las tablas, en el interior, no en la etiqueta ni el título, en el interior. ¿Qué quiero decir con el interior? En esta parte, en el interior, no en el exterior, no en acá. Por fuera se sigue manteniendo el interlineado de 2.0. En el interior es donde sí se puede manejar el interlineado desde 1.0 a 2.0. Está en ese rango donde podemos utilizarlo en la norma APA 7. Muy bien. ¿Qué más hemos podido observar? Hemos observado las citas, ya sean narrativas, parentéticas, citas textuales, ya sean cortas, sean largas. La cita narrativa, cómo debería de ir. Primero el autor, la fecha y al final la página. En las parentéticas que al final va todo, ¿no? Autor, fecha y página. Pues debe de ir de esa misma manera. Si su documento para la presentación en el proyecto final tiene, como bien se podría decir en este caso, tiene más de, o bueno, está utilizando todas las citas, cita narrativa, parentética, parafraseos, textuales largas, textuales cortas, con mayor a 40 palabras o menor a 40 palabras. Si está manejando todas las citas, lo está poniendo a prueba, va a tener una ponderación extra. Pero si está trabajando como se pide en la práctica, o bueno, en el examen se daría en este caso, ya es como examen, pues se debe de manejar de esa misma manera, ¿no? Ahora, entre las diferencias, también ya habíamos observado, ¿no? Justo el día de ayer, cómo es que debería de ir el formato. Primero va entre el apellido, que debe de ir ordenado alfabéticamente, también que toda cita debe tener su referencia. No es posible que una cita no tenga su referencia. Eh, de tener cada cita, cada referencia. Van entre las manos, ¿no? Una cita, una referencia. O bueno, varias citas, pero sus referencias. No puede haber una referencia y que no habrá ninguna cita en nuestro documento. Eso ya estaría mal en esa parte. La sangría francesa, que se aplica en la lista de referencia, en 1.27 centímetros. Es lo que se observa, ¿no? En la revisión del cuerpo del texto y en la auditoría de referencias en la página final.
Ahora, la estructura del documento, ¿cómo debería de ir? Va a ir la presentación, que sería la portada institucional. Seguidamente va a ir la introducción y tabla de contenido. En esta parte, quisiera que me coloquen en la fase 2 lo que viene a ser, ¿no? Los agradecimientos. Después de la portada y carátula, quiero que manejen los agradecimientos, dedicatoria, resumen, o bueno, agradecimientos, dedicatoria, tabla de índice de tablas, índice de contenido, el índice de figuras, el resumen, esos datos que estén en la fase 2 en la sección 2. Esos datos quiero ver. Ordenadamente sería agradecimientos, dedicatoria, después está índice del contenido, índice de tablas, índice de figuras y el resumen. Y todo eso nos lleva a numeración. Empieza la numeración desde el capítulo 1. Bien, ese desarrollo que quiero ver, o bueno, el contexto que quiero ver. En el desarrollo central, y quiero que me manejen la jerarquía de los títulos, es a nivel 1, 2, 3 hasta mínimo 3. En el desarrollo, entre los contenidos que van a observar, o bueno, que van a manejar en este caso, quiero ver lo que vendría siendo en la jerarquía, los niveles. Entre el contenido, capítulo 1, 2, 3 o 1, 2 no sé, dependiendo. No voy a revisar tanto el contenido, voy a revisar más en lo práctico que han podido configurar en la norma APA 7. Esto estamos hablando del desarrollo central. También, ¿qué es lo que voy a revisar? Voy a revisar entre las tablas que tengan sus etiquetas y títulos, pero que no estén escritos, que estén configurados mediante la forma en la que les he enseñado. Vamos a ver también la argumentación, donde vamos a demostrar el uso de parafraseos y al menos una cita textual y la conclusión del análisis. Es lo que debemos de manejar. Vamos a manejar varias citas, parafraseas, ya me he dicho, ¿no? Parafraseo. El parafraseo es lo más recomendable en la norma APA 7. Ya es lo que podemos manejarlo y vayan aprendiendo más sobre esa parte, cómo convertirlo en una cita para parafraseo. Aunque es fácil, ¿no? Solo lees un documento y lo dices en tus propias palabras. Ahí estás ya pudiendo manejarlo, lo que viene a ser el parafraseo. Y la fase 5. Entre la fase 5 que está el respaldo, que quiero ver también su lista de referencias automatizada en formato app, como bien las listas también en el índice de contenido, tablas y figuras. De igual manera debe estar automatizada y optimizada en el formato APA 7. ¿Cómo se va a evaluar su proyecto, el documento final, proyecto final? Se va a evaluar cumplimiento el formato APA entre los márgenes, tipografías, interlineados, que va a tener una ponderación de 20 puntos. También en este caso entraría, ¿no? El tamaño de hoja, entraría, a ver, ¿qué más entraría? La sangría de primera línea, entre los párrafos y lo demás. Entre la estructura organizacional va a ingresar las jerarquías, cómo manejan las jerarquías según los niveles, si están configurados bien o mal, utilizando estilos rápidos para que hagan de una manera más optimizada. Las secciones requeridas, como por ejemplo la portada puede ser la primera sección, el agradecimiento, dedicatoria, índice de tabla, índice de contenido, o bueno, índice de contenido, índice de tabla, índice de figuras y resumen en otra sección. Después capítulo 1, 2, 3 en otra sección. Las referencias podrían en otra sección. Anexos en otra sección. De esa manera es como deben de trabajarlo.
Ahora, la sección, si es que es necesario, ¿no? Bien, en esta parte quiero que me manejen como mínimo tres secciones en su documento. Quiero ver tres secciones. La aplicación correcta de citas textuales y parafraseadas también se va a valorar sobre 20 puntos. El formato y coherencia de referencias, que vendrían siendo la sangría, los datos y el orden en la que debería de ir. De igual manera, se va a calificar lo que vendría siendo este punto. Y la presentación ejecutiva debe ser claro, ordenado y limpio. Todo esto, ¿cuánto se suma? Se suma 100 puntos, el total de 100 puntos. Es de esta manera como va a poder trabajar la revisión de su proyecto final. Ya les voy adelantando. Y bien, hasta acá. Muy bien, hasta acá es lo que vendría siendo lo que hemos aprendido entre las normas APA 7. Y también que vamos a, bueno, que voy a enseñarles el día de hoy lo que nos faltaba, el pendiente. Entre los anexos, nos faltaba cómo aprender los anexos, cómo es que debería de ir. Bien, nos vamos a ir a esa parte práctica, entre los anexos. Muy bien, siempre para abrir un documento, el tamaño en carta y los márgenes, ¿no? Las dos, bueno, entre los más principales que deberíamos de configurar. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a insertar una página en blanco y desde acá es donde yo voy a colocar mis anexos. Yo puedo colocar anexos. El anexo es que sea, no sé, Times New Roman 12. Ahí está. Acá es donde yo voy a poder colocar mi contenido de imagen, ¿no? Entre figuras. Puedo ingresar insertar, insertar. Y ahí está. En los anexos, ¿cómo debería de ir una imagen? Primero, debería de ir nítida, debe ser entendible. Lo podemos recortar en este caso si es que tiene eh, mucho del blanco, ¿no? De ese fondo. Ya, ¿qué es el primer error que vemos en acá en los anexos? En la norma APA 7 se nos dice que en los anexos no se debe de manejar más, o bueno, entre dos imágenes o superior en una hoja. En los anexos se debe de trabajar una imagen por hoja, solo en los anexos. ¿Y cómo es que realizo esta parte? Por ejemplo, donde dice mi logo hispánico, y esta otra imagen de no trabaja. Podrías realizar los anexos, ¿no? Por eso viene a decirse en esta parte que es recomendable cuando tú tomes las fotos en forma vertical para en los anexos colocar las de colección de datos, ¿no? Las de colección de datos entre los cuestionarios y todos los datos que has podido proporcionar mediante los superiores, estudiantes y etcétera. Debe de ir una imagen por hoja en anexos. Ahora, en este caso, si es que yo no lo quiero estirar de esta manera, también podría ir otra opción,
Ya conocemos, ¿no? La opción en la que podemos girar la hoja, volverlo horizontal, y los anteriores que estén en vertical. Pues yo me voy a ir acá, a disposición, en configura página, la esquina inferior derecha, y acá le coloco orientación horizontal, aplicar A de aquí en adelante y aceptar. Y es de esta manera como me creo, ¿no? Mi contenido y los anexos. Muy bien, esto lo puedo colocar acá. De esa manera podría ir. Ahora mi otra imagen es vertical, entonces lo puedo volver vertical esta hoja. Pues es horizontal, lo mantengo horizontal, siempre manejando las secciones. Ahora yo y mi imagen, yo lo voy a agrandar hasta donde entre. En este caso, no sé si se ve bien. Tampoco puede perder color, se puede desconfigurar la imagen. En las normas APA 7 debe de ir muy clara y nítida. Bien, ahora en anexos, ¿cómo es que se colocaría la etiqueta y el título? Es lo mismo que las figuras y lo mismo que las tablas. Ya le doy clic derecho, insertar título, y en esta parte donde dice rótulo, escojo anexo. En este caso lo voy a eliminar. Y en caso de ustedes no tuvieran el anexo, pueden crear un nuevo rótulo. Acá dice nuevo rótulo, le doy clic y acá es donde yo creo anexo, aceptar, anexo, no, pero acá hay un error. Los anexos deben de estar, puede ser anexo A, anexo B, anexo C, y de esa manera es como se debe de trabajar. No, no se trabaja en anexo uno en números arábigos. No se trabaja de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo cambiar la numeración? Ahí, en esta parte, ¿no? Numeración. Y en el formato, escojo el ABC mayúscula y aceptar. Y ahí está, nos muestra anexo A. Y en acá es donde yo lo voy a anotar anexo A, logo de Ismanicón. Le voy a dar, voy a verificar la posición que esté encima de la selección. En anexo A le doy Shift y Enter y aceptar. Y acá es donde me crea, ¿no? La etiqueta y el título. Solamente me faltaría colocarle el formato. Voy a crear un estilo rápido que diga tablas y figuras. APA 7. Bien, hay que crearlo. Esto está mal. Crear un estilo. Acá. Tablas y figuras. APA 7. Modificar. Y acá es donde yo voy modificando, ¿no? Times New Roman 12, que sea negrita, que no sea cursiva, color automático, formato, no voy a párrafo, sangría, izquierda, derecha, cero, especial ninguna, alineación a la izquierda, eh, el espaciado, que sea cero, el interlineado, doble, y aceptar. Y es de esta manera como se puede trabajar. Con el estilo rápido y optimizado me trabajo. Solamente que el logo de Hispanicón, ya le doy, le desactivo la negrita y lo activo la cursiva. Y es de la misma manera como se trabaja con figuras y tablas. Cuando insertamos el título, trabaja de la misma manera. No habría alguna diferencia entre esta parte. Trabaja de la misma manera, solamente cambia la etiqueta, que en este caso nos dice anexo A punto, ¿no? Ya no nos dice anexo uno o tabla uno, no son con números arábigos. Y es un nuevo rótulo que hemos creado. De esta misma manera es como se crea entre las otras imágenes. Yo puedo crear en esta imagen. Digamos, esta hoja yo quiero que sea horizontal, me voy a disposición, en la misma configurar página, vertical.
de aquí en adelante. Y ahí está. Mi imagen vertical, horizontal, después vertical. Y acá puedo colocar, ¿no? Clic derecho, insertar título, anexo B, automáticamente ya se coloca. Anexo B, logo, Hispanicon, versión 2. Ya en el anexo B, una vez verificando la posición, le doy Shift y Enter y aceptar. Y solamente esta opción, o bueno, ese texto lo configuro con mi estilo Zapier. Le doy clic al logo Ismanicon B2, versión 2, desactivo la negrita y activo la cursiva. Y es así como debería de quedar los anexos. Anexo A, anexo B, anexo C, D, E, F, G y lo demás. Muy bien. Y como en algunos casos, no siempre, ni en las normas nos avisa que no hay algún contenido donde nos avisa de un índice de anexos, pero sí nos avisa que la etiqueta y el título debe de estar anexo A, B, C, D. Pero en algunas instituciones o universidades te piden, si estás manejando de esa manera anexo A, B, C, D, y tienes bastantes anexos, te piden un índice de anexos. ¿Cómo se genera el índice de anexos? Nos vamos en la parte de referencias, insertar tabla de ilustraciones y de la misma manera como se crea el índice de tabla y figura. Solo cambiamos el rótulo del título, que en este caso ya sería anexo. Y acá es donde podemos modificar. Me voy a modificar, tabla de ilustraciones, modificar. Y acá es donde lo modifico, ¿no? Que ya no sea aptos, que sea Times New Roman 12 entre su párrafo, que sea un interlineado doble, alineación izquierda, aceptar, aceptar y aceptar. Y ahí es donde nos muestra, ¿no? El índice de anexos. Anexo A, anexo B y según a los anexos que tengo, me voy a ir mostrando de todos los anexos. Bien, esta opción es dependiendo de la institución, si es que les pide el índice de anexos. No piden en todos los lugares. En muchos casos, ¿no? Normalmente no se pide el anexo, el índice de anexo. Solamente se pide el índice de tablas y el índice de figuras. Muy bien. Por eso es muy importante leer el reglamento de institución o universidad para empezar. Bien, llegando hasta este punto es donde podemos finalizar lo que vendría siendo entre las normas APA 7, entre la configuración. Ahora, ¿por qué lo podemos finalizar hasta acá? Es en la calle donde les voy a ir explicando. Muy bien, bien. Acá les muestro un aviso, es el aviso institucional, donde el día de hoy se va a cerrar la sesión. Tendría que ser 10 días, ¿no? Pero ¿por qué lo estoy cerrando el día de hoy? Uno es porque el día de mañana es feriado y otro es porque en la sesión del día de mañana solamente era examen y el examen estaba más relacionado en que me presenten su proyecto final, pero que me indiquen cómo lo han hecho, así entre la videollamada, compartiéndome su pantalla. Esa parte era la dinámica que se tendría que realizar para el día 10, pero como estoy viendo en este caso que algunos trabajan, ¿no? Él está trabajando y algunos que
hasta ahora no me han enviado sus prácticas, entonces habría algún problema ahí. Y bueno, para el día de mañana es la sesión, la sesión del día de mañana no va a haber. Aprovechen ese tiempo de la sesión en mandar su proyecto final, porque solo me van a poder mandar su proyecto final hasta donde sea de la sesión. Por ejemplo, las 8:30 tienen hasta las media para mandarme su proyecto final. Ya les voy a ir mandando la instrucción. Después de esta reunión, al finalizar les voy a mandar. Y bien, ¿qué más es lo que tenemos que hablar para el día de mañana? A aquellos estudiantes que han logrado en este caso practicar y entienden que están trabajando y lo demás, que no tienen el tiempo disponible para realizar esa práctica. Para aquellos que están en en eso del trabajo o algún otro motivo, ellos me van a realizar lo que viene a ser un resumen de todo lo que han podido aprender en el transcurso en el transcurso de lo que viene a ser las sesiones, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta el día 9, hasta la sesión 9. Me van a resumir qué han entendido y no me van a realizarlo de una manera con inteligencia artificial. Lo voy a revisar yo. Muy bien. A ver, entre esta parte les voy a indicar mejor. Muy bien, esta actividad es lo que les voy a mandar enseguida, pero esta actividad, mucho ojo acá, esta actividad solo es para aquellos que no me han mandado sus prácticas. Hay algunos que sí me han mandado, creo que solo eran dos. Entonces, aquellas personas que me han mandado, bueno, pues ellos no se preocupen, solo háganme su proyecto final. Ahora, para aquellos que no han mandado sus prácticas, realicen esta actividad. Me van a realizar eh, una explicación de todos los temas aprendidos, conceptos claves como qué es el interlineado, para qué sirve, qué es la sangría y por qué se usa, entre los márgenes, cuáles son los márgenes, la tipografía, qué tipografía se utiliza, los estilos de Word, también qué han podido aprender ustedes entre los estilos rápidos, la tabla de contenido y lo demás. Esa teoría, y si es más amplia, mejor, pero con palabras directo al grano. Me refiero a amplio, a lo que viene a ser a cada etapa de cada configuración en la norma 7. El resumen debe ser explicativo. No deben de copiar, deben demostrar la comprensión, cómo han podido comprender el tema. Bueno, en el transcurso de todas las clases, cómo han podido comprender, si es que han aprendido y demás. Si es que utilizan inteligencia artificial y me lo van a pasar el documento y le van a decir, ¿no? Haz un resumen. No, no lo voy a aceptar. Y tomen muy en cuenta esa parte, porque yo quiero ver lo que han podido aprender en el transcurso de las sesiones que se ha dado, las 9 sesiones. Esta práctica solo, como bien lo digo, para aquellos que no me han mandado sus prácticas. Aquellos que me han mandado, bueno, realícenlo su proyecto final hasta el día de mañana. El día de mañana hasta las 8:30 me van a mandar. Si es que no logran mandarme al Drive, mándenmelo al interno de mi WhatsApp. Hasta ahí. Muy bien. Y una vez más, no manden con inteligencia artificial. Yo sé detectar la inteligencia artificial.
en este caso. No, mándelo con sus propias palabras, por favor. Hasta donde podríamos finalizar la sesión y quisiera escuchar en este momento si es que tuvieran alguna duda en el transcurso de las sesiones, ¿no? Quizá tuvieran alguna duda en la tabla, en las figuras. Si es que alguien tuviera alguna duda, bueno, pues retroalimentemos ese tiempo que nos queda. Liz, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Un- está? una pregunta, la práctica 9 sería ya en este caso el proyecto, ya nomás el proyecto final 9 Liz, o estoy mal. Sí, exactamente. La práctica 9 ya sería como el proyecto final, ya nomás. Porque en el proyecto final, lo del día 10, como bien les digo, acá era la idea de que yo pueda ver cómo están, cómo me van a presentar su trabajo así de manera virtual. Y según a eso, que me diga, por ejemplo, acá está una sangría de primera línea 1.27. En este párrafo está una sangría francesa. Y yo ahí es donde yo lo voy a observar y le voy a retroalimentar y poder corregirlo, así de manera virtual. De eso se trataba la dinámica. Pero en este caso no se va a poder realizarlo. ¿Por qué? Porque apuesto que el día de mañana quizá muchos no se van a poder conectar por lo que es el feriado, ¿no? Y también por lo que algunos están teniendo problemas con mandarme la práctica. Entonces quiero que aprovechen ese tiempo en mandarme mejor la práctica y que no estén estresados. Ese momento mejor, mándenme y hagan sus prácticas que les faltan. O bueno, para aquellos que no han hecho nada de práctica, preséntenme este resumen. Bien, ¿alguna otra pregunta quizá? Por mi parte, nada, Licen, gracias. Muy bien. Por los otros participantes quizás. Muy bien. Si en caso ya no hubiera alguna duda, es acá donde yo lo voy a poder culminar, ¿no? Culminar la sesión. El día de mañana tómense el tiempo, disfruten de su feriado, ya que es Día del Trabajador. También mándenme sus prácticas, es lo único que les pido. Mejor si lo hacen ahorita y me lo mandan y mañana ya disfrutan su día del trabajador. Y para el día lunes ya yo lo voy a tener ya sus notas, ya les voy a ir mandando. Como bien reitero, ¿no? Aquellos que ya me han mandado sus prácticas, no se preocupen, no hagan el resumen, solo su proyecto final. Y aquellos que no han hecho sus prácticas, ellos sí hagan el resumen para recuperar la nota de entre las prácticas que no hicieron. Bien, acá es donde podemos finalizar la sesión. Espero que les haya gustado el curso de Word y las normas APA 7, que es algo que en la formación, ¿no? En la formación académica que es muy requerido en esta parte, es donde muchos se complican. Pues espero que les haya servido y si es que tienen alguna duda, bueno, pues ahí también podemos ir hablando. No habría problema por mi parte. Muy bien, pues felicidades y nos vemos en otra ocasión y espero sus prácticas y su documento final. Muy buenas noches a todos. Gracias, Licen, que lo vaya muy bien. Gracias por toda la información y cualquier duda espero poder contactarla a su interno también, por si tenemos alguna duda. Gracias. Está bien, muchas gracias. Igualmente. Gracias, licenciado, y cualquier duda a su interno, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Bien, muy buenas noches.